Durante semanas, cada mañana empezaba igual. Me despertaba con la garganta cerrada, sintiendo como si tuviera una piedra en el pecho. Al toser, salía una flema espesa, molesta, pegajosa, y lo peor de todo, no se iba. Por más que intentara escupir, por más que tomara agua tibia, por más que hiciera gárgaras con sal, esa sensación seguía ahí. Era como si mi cuerpo no pudiera terminar de limpiar lo que llevaba adentro. Al principio, pensé que era solo una molestia pasajera, tal vez un resfriado mal curado, o el clima húmedo que a veces se cuela en los huesos y los pulmones. Pero pasaban los días, y en lugar de mejorar, la tos se volvía más insistente, más seca durante el día y más cargada por las noches. Dormir se convirtió en un desafío, y cuando lograba descansar unas pocas horas, me levantaba con esa misma pesadez en el pecho, como si el cuerpo no hubiera hecho su trabajo durante la noche. Fui al médico. Me recetaron jarabes, pastillas para la garganta, incluso me hablaron de alergias. Pero nada parecía tener efecto. La tos no desaparecía. Y lo más desesperante era que cada nuevo remedio traía consigo nuevas promesas y las mismas decepciones. Me encontré atrapado en un círculo que no entendía, donde lo único constante era esa tos que no me dejaba vivir con tranquilidad. Hubo un momento en que pensé, tal vez esto será así para siempre. Acepté que los años traen sus cosas, que los pulmones ya no son los mismos, que quizás esto era parte de envejecer. Pero dentro de mí, algo me decía que no debía resignarme todavía. Y fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Una conversación casual, en un lugar inesperado, me llevó a descubrir una raíz que jamás había probado. No era un jarabe de farmacia, ni un tratamiento caro, ni un secreto de laboratorio. Era una raíz natural, usada por generaciones en otras culturas, olvidada por muchos, pero poderosa en su simplicidad. Y cuando decidí probarla, sinceramente, no esperaba mucho. Pero lo que ocurrió en las siguientes 48 horas cambió todo. La flema comenzó a aflojarse. La tos, que antes me interrumpía incluso mientras hablaba, empezó a desaparecer. Dormí por primera vez en semanas sin despertarme cada hora. Y lo más sorprendente, me sentí con energía de nuevo. No solo estaba mejor de la garganta, me sentía más ligero, más despejado, más vivo. En este video, quiero contarte exactamente qué fue lo que hice. Te voy a contar paso a paso qué es esta raíz, cómo la preparé, por qué funciona tan bien, qué debes tener en cuenta si decides probarla, y qué dice la ciencia sobre sus efectos. Porque si estás pasando por lo mismo que yo, si te has sentido atrapado en un cuerpo que ya no responde como antes, entonces necesitas saber que aún hay soluciones. No prometo milagros, pero sí puedo contarte mi experiencia con total honestidad, porque si esto te ayuda tanto como me ayudó a mí, entonces habrá valido la pena compartirlo. Antes de seguir, quiero conocerte un poco más. Dime en los comentarios, ¿cuántos años tienes y desde qué país me estás viendo? Me encantará leerte y saber desde dónde me acompañas en este viaje hacia una vida más saludable y libre de esa molesta tos que no te deja en paz. Todo comenzó de forma muy leve, una tos suave, casi como un carraspeo, de esos que uno hace después de hablar mucho o cuando el clima cambia. No le di importancia. Pensé que era algo pasajero, tal vez un poco de polvo, una reacción al aire frío. Pero esa tos no se iba. Día tras día, se volvió más persistente. Al principio solo aparecía por las mañanas, pero luego comenzó a colarse en las tardes, y después también en las noches. Era como si mi cuerpo quisiera expulsar algo que no terminaba de salir. Cada vez que intentaba descansar, ahí estaba. La tos. A veces seca, otras veces acompañada de flema espesa. Y cada episodio me dejaba más cansado, más irritado, más agotado. Las noches se volvieron una tortura. Me despertaba 1, 2, 3 veces con ataques de tos. Mi garganta ardía, mi pecho dolía. En ocasiones, tenía que sentarme en la cama, inclinarme hacia adelante y respirar profundamente para poder calmarme.
Me levantaba más cansado que cuando me acostaba. Dormir bien se volvió un recuerdo lejano. Mi voz también cambió. Perdió fuerza. A veces sonaba ronca, quebrada, como si estuviera resfriado todo el tiempo. Me costaba hablar por teléfono, y cuando intentaba tener una conversación larga, terminaba tosiendo a mitad de frase. Me sentía frustrado. No podía comunicarme con tranquilidad, y eso, para alguien que valora la palabra, fue especialmente duro. Pero lo peor no era lo físico, era el efecto emocional. Empecé a evitar reuniones familiares. Me daba vergüenza toser en público. En una ocasión, fui a una misa y tuve que salir a la mitad porque no podía parar de toser. Todos me miraban, algunos con compasión, otros con incomodidad. Me sentí juzgado, como si algo estuviera mal conmigo. Dejé de ir al supermercado. Evitaba los ascensores, el transporte público. Cada vez que entraba en un lugar cerrado, sentía la ansiedad subir. ¿Y si me da un ataque de tos ahora? ¿Y si no puedo controlarlo? No quería molestar a los demás. No quería ser esa persona que interrumpe, que incomoda. Así que, poco a poco, fui encerrándome. Cancelé planes, dejé de visitar a amigos. Mi mundo se volvió más pequeño. Y cada día, esa tos parecía recordarme que algo dentro de mí no funcionaba bien. Intenté de todo: infusiones, vapores, jarabes de farmacia, recomendaciones de conocidos. Algunos remedios aliviaban un poco, por un rato, pero siempre volvía. Esa sensación de tener algo atorado en el pecho, ese picor en la garganta que no se calmaba, esa necesidad constante de toser. Y lo más desesperante, los médicos no encontraban nada grave. Parece una irritación, me decían, tal vez una alergia, pero nadie me daba una solución real. Fue en ese punto que la desesperanza se instaló. Empecé a pensar que viviría así para siempre, que tendría que acostumbrarme a esta nueva versión de mí, una persona limitada, cansada, aislada y con una tos que no daba tregua. Y es en ese punto más oscuro, justo cuando sentí que ya no había nada más que hacer, donde comenzó el cambio. Con el tiempo empecé a hacerme preguntas. ¿Por qué no se me iba esta tos? ¿Por qué sentía flema todos los días, aunque no tuviera fiebre, ni resfriado, ni gripe? ¿Será que algo en mi cuerpo había cambiado, sin que yo me diera cuenta? Y la respuesta, aunque nadie me la dijo de forma directa, llegó cuando empecé a investigar y a observar lo que pasaba en mí y en otras personas de mi edad. La verdad es que, a medida que envejecemos, nuestro cuerpo empieza a funcionar de forma distinta. Y los pulmones no son la excepción. Con los años, los pulmones pierden elasticidad. Ya no se expanden y contraen con la misma facilidad. Los músculos que ayudan a respirar también se debilitan, y eso hace que expulsar aire, o incluso toser con fuerza, se vuelva más difícil. Lo que antes nuestro cuerpo hacía sin esfuerzo, ahora le cuesta. Y si a eso le sumamos que la garganta se vuelve más sensible y la mucosa más delgada, ya tenemos el terreno perfecto para una tos persistente. Otro gran culpable que muchos no consideran es el reflujo. Sí, ese ardor que a veces sentimos en el estómago, esa acidez que sube por el esófago, puede estar causando una tos crónica sin que nos demos cuenta. El ácido del estómago, cuando sube por las vías respiratorias, irrita la garganta, produce inflamación y activa el reflejo de la tos. Y lo curioso es que a veces uno no siente ardor, pero la tos está ahí, todos los días, como un síntoma silencioso del reflujo. También están las infecciones mal tratadas o mal curadas. A veces tuvimos una bronquitis, una gripe fuerte, una infección de garganta, y no nos terminamos de recuperar del todo. Queda una inflamación residual en las vías respiratorias que sigue provocando tos, o queda una mucosidad atrapada que el cuerpo no logra eliminar completamente. Y eso se arrastra durante semanas, incluso meses. Y hay otro detalle que descubrí y que me pareció fundamental. Muchos medicamentos que tomamos a diario, sobre todo para la presión, el corazón o incluso para dormir, tienen efectos secundarios que afectan la garganta.
Algunos resecan las vías respiratorias, otros irritan los bronquios. No es que estén mal recetados, pero su efecto acumulativo puede hacer que la tos aparezca o se mantenga en el tiempo. Y luego está el entorno, el clima seco, el polvo, la contaminación, los cambios de estación. Nuestro cuerpo, al estar más sensible, reacciona con más fuerza. Yo notaba que en ciertos días, especialmente cuando había viento o mucho polen, mi tos se volvía más intensa. Incluso el aire acondicionado o la calefacción podían provocarme episodios más fuertes. ¿Y qué hace el cuerpo ante todo esto? Produce flema. La flema es un mecanismo de defensa. El cuerpo la genera para atrapar bacterias, polvo, irritantes. Es su forma de protegernos. Pero hay un problema. Llega un momento en que el cuerpo ya no sabe cómo eliminarla bien. Se acumula, se espesa, se queda atrapada en los pulmones o la garganta y provoca más tos. Es un círculo que se retroalimenta. Toso porque tengo flema y tengo flema porque mi cuerpo está irritado. Todo esto suena complejo, pero en realidad tiene una explicación muy sencilla. El cuerpo intenta ayudarnos, pero ya no tiene la misma fuerza ni la misma precisión de antes. Y es ahí donde encontré esperanza. Porque si entendemos qué está pasando dentro de nosotros, podemos encontrar formas más suaves, más naturales y efectivas de ayudar al cuerpo a hacer lo que por sí solo ya no puede hacer tan bien. En ese momento, entendí que mi problema no era solo la tos, era todo lo que estaba detrás de ella. Y si quería mejorar, tenía que mirar más allá de un simple jarabe. Tenía que ir a la raíz. Durante semanas, quizá meses, probé de todo. No exagero cuando digo que mi estante del baño parecía una farmacia. Cada frasco, cada caja, cada remedio representaba una nueva esperanza, una pequeña ilusión de que, esta vez, sí iba a funcionar. Empecé con lo más común, jarabes para la tos. Probé los que calmaban la garganta, los que soltaban la flema, los que prometían cortar la tos de raíz. Algunos me aliviaban por un rato, especialmente los que tenían efecto sedante. Pero a las pocas horas, la tos volvía, y con más fuerza, como si mi cuerpo se enojara por haberla silenciado temporalmente. Me di cuenta de que solo estaba tapando el síntoma, pero no resolviendo nada. Luego vinieron los inhaladores. Un médico pensó que podía tratarse de un principio de asma o una inflamación bronquial crónica. Me recetó un inhalador con corticoides. Al principio, parecía funcionar. La tos bajó un poco, pero no desapareció. Después me dieron otro, con broncodilatadores, y después una combinación de ambos. Pero en el fondo yo sabía que no tenía asma. No sentía opresión en el pecho, ni silbidos al respirar. Era otra cosa. Después vinieron los nebulizadores. Recuerdo sentarme cada noche frente a esa máquina, respirando vapor con medicamentos durante 15 o 20 minutos. Esperaba sentir un cambio inmediato, pero el alivio, si llegaba, era muy leve. Solo me dejaba con una sensación de humedad en la garganta y un poco de mareo. Al día siguiente, todo igual. También probé muchos remedios caseros. Me hablaron del té de eucalipto, de hervir hojas con limón, de colocar cebolla cortada en la mesita de noche. Lo hice, todo. Vapores con agua caliente y sal, miel con ajo, incluso infusiones de tomillo y jengibre. Algunos me daban calor en el pecho, otros me hacían sudar, pero nada parecía quitar esa flema que se aferraba a mí como una sombra. Y lo más preocupante, tomé antibióticos, incluso sin estar seguro de tener una infección. A veces los médicos los recetaban por si acaso, y yo, cansado de toser, los aceptaba. Pero los días pasaban y la tos seguía. Empecé a sentirme débil, con el estómago revuelto, como si esos medicamentos me estuvieran haciendo más daño que bien. Y no me equivocaba. Estaba debilitando mis defensas para una batalla que ni siquiera sabía si era necesaria. Después de todo eso, una noche me senté en silencio, solo, con la taza de té en las manos, y me hice una pregunta que lo cambió todo. ¿Estoy tratando los síntomas o el origen del problema?
Y fue ahí donde me di cuenta de algo muy claro. Estaba combatiendo la tos con todo lo que encontraba a mi alcance, pero nunca había buscado realmente por qué mi cuerpo estaba reaccionando así. ¿Por qué producía flema? ¿Por qué no podía eliminarla? ¿Por qué cada jarabe parecía apagar el fuego por unas horas, pero no apagar la causa del incendio? A veces, uno va al médico y recibe soluciones rápidas, porque la ciencia busca aliviar el malestar, pero no siempre se detiene a escuchar lo que el cuerpo está tratando de decir. Y mi cuerpo me hablaba todos los días, con esa tos insistente, con ese carraspeo interminable, con esa sensación de no poder respirar con libertad. Yo había gastado tiempo, dinero y mucha energía en intentar calmar la superficie, pero lo que realmente necesitaba era mirar hacia adentro, hacia la raíz. Y justo cuando ya no esperaba mucho más, cuando casi había aceptado que esta sería mi nueva normalidad, ocurrió algo que cambió todo. Cuando ya sentía que había agotado todas las opciones posibles, la solución llegó de la forma más inesperada. No vino de un médico ni de una farmacia, ni de un nuevo jarabe extranjero. Llegó de alguien que llevaba años cruzándose conmigo en silencio y que hasta ese momento no había imaginado que podía cambiar mi vida con unas pocas palabras. Estaba sentado en el banco del parque, ese donde suelo ir a leer por las tardes, aunque en esos días más que leer, solo me sentaba a respirar lo que podía y a observar la vida pasar. Tosía, claro, siempre tosía. Intentaba disimularlo para no molestar a los demás, pero a esa altura ya era imposible. Fue entonces cuando se acercó doña Emilia, una vecina del barrio de toda la vida. Una mujer mayor, de esas que todavía cultivan hierbas en su patio y que huelen siempre a albahaca, romero y jabón casero. Me miró con esos ojos claros y tranquilos, y sin rodeos me dijo: «Eso que tienes en el pecho no se te va con jarabes, don. Eso necesita raíz». No supe qué responder. Me dio un poco de vergüenza, para ser honesto. No me gustaba que notaran cuánto me afectaba la tos, pero ella no parecía juzgarme. Solo me escuchó mientras le contaba por encima lo que había probado, los medicamentos, los tés, las visitas al médico. Asintió despacio y repitió con calma: «Yo pasé por lo mismo. Sentía que me ahogaba, hasta que mi abuela me preparó una infusión con una raíz muy antigua, y en 2 días, don, 2 días, el pecho se me limpió como si nada». Debo reconocer que al principio no le creí del todo. Pensé que era una de esas historias que se cuentan con nostalgia, pero sin mucha base real. Pero algo en su forma de hablar me hizo dudar de mi escepticismo. Me dijo que esa raíz la usaban desde generaciones atrás, especialmente en el campo, cuando no había hospitales cerca y las pulmonías podían ser cosa seria. «No es mágica», me aclaró, «pero ayuda al cuerpo a hacer lo que debe: limpiar, soltar y sanar». No me dio el nombre. Solo me dijo que si de verdad estaba dispuesto a probar algo distinto, algo natural y profundo, pasara por su casa al día siguiente. Y eso hice. Esa noche no dormí bien. No solo por la tos, sino por la curiosidad. ¿Cómo podía ser que después de tanto buscar soluciones, una vecina me ofreciera algo tan simple y que, según ella, funcionara mejor que todo lo demás? Al día siguiente fui a su casa y me mostró la raíz. Era de color pardo, con una forma algo extraña, como retorcida, y un aroma fuerte, terroso, penetrante. No me quiso decir de inmediato cómo se llamaba. «Primero investigue», me dijo. «No quiero que lo tomes solo porque yo te lo digo. Quiero que sepas lo que estás poniendo en tu cuerpo». Y así empecé mi propia búsqueda. Me senté frente al ordenador y comencé a leer. Artículos antiguos, testimonios de personas que la habían usado, incluso estudios médicos que mencionaban su efecto sobre las vías respiratorias. Descubrí que esa raíz tenía propiedades expectorantes naturales, que ayudaba a aflojar la flema, a reducir la inflamación de los bronquios e incluso a fortalecer el sistema inmunológico. Lo más curioso era que casi nadie hablaba de ella en los medios convencionales. No era famosa como el eucalipto o el jengibre. Era como un secreto a voces, algo que la gente de antes conocía, pero que con el tiempo habíamos dejado de usar.
Y entonces lo supe. Iba a probarla. No porque desconfiara de la medicina, no porque rechazara lo que ya había intentado, sino porque sentía que, por fin, había encontrado algo que no buscaba tapar el problema, sino enfrentarlo de raíz. Literalmente. Lo que pasó después fue algo que aún hoy me cuesta explicar. Al día siguiente, con la decisión ya tomada, volví a la casa de doña Emilia. Ella me esperaba con una pequeña bolsa de papel en la mano y una sonrisa tranquila, como si supiera que ese momento iba a marcar un antes y un después. Se llama raíz de malvavisco, me dijo finalmente. Y no, no es el dulce que muchos conocen, ese que se derrite en chocolate caliente. Estamos hablando de la planta original, la que desde hace siglos se ha usado como remedio natural para los pulmones, la garganta y la tos persistente. Lo primero que me explicó fue que el malvavisco no actúa como un jarabe moderno que enmascara el problema. Esta raíz suaviza, humedece, ayuda al cuerpo a liberar la flema de forma natural y a calmar la irritación de los bronquios sin agredirlos. No te va a curar en 10 minutos, me advirtió, pero vas a sentir que tu cuerpo empieza a trabajar a tu favor. Así fue como me indicó prepararla. Tomé una cucharada sopera de raíz seca de malvavisco, la puse en medio litro de agua fría y la dejé reposar durante al menos 4 horas, aunque me recomendó hacerlo desde la noche anterior para obtener mejores resultados. Esta forma de preparación se llama maceración en frío y es muy importante porque el calor excesivo puede destruir algunos de sus componentes más beneficiosos, como la mucílago, que es la sustancia que calma la garganta y protege los pulmones. Pasadas las horas, colé el líquido y lo calenté apenas un poco, solo lo suficiente para que fuera agradable al beber. Nada de hervir, nada de microondas. Todo suave, natural, como debe ser. Tomé una taza por la mañana en ayunas y otra antes de dormir. Al principio, pensé que no pasaría nada. Tenía tanto escepticismo acumulado que me costaba creer que algo tan sencillo pudiera marcar la diferencia. Pero esa misma noche, algo cambió. Por primera vez en semanas, no me desperté ahogado. La tos seguía, sí, pero ya no era agresiva ni cortante. Sentía que el pecho se empezaba a soltar, que la garganta ya no ardía como antes, y que la flema empezaba a salir con más facilidad, sin esfuerzo. Al segundo día, la mejoría fue aún más clara. Tosía menos, respiraba mejor, y por dentro, algo me decía que finalmente estaba en el camino correcto. No fue un milagro, no hubo magia, pero sí hubo una reacción real, tangible, en mi cuerpo. Y lo mejor, sin efectos secundarios, sin esa sensación de estar dependiendo de una dosis cada pocas horas como con los jarabes artificiales. Durante 5 días seguidos, repetí el proceso. Siempre la misma dosis, la misma preparación, la misma calma. También mantuve algunos cuidados que me recomendó doña Emilia. No tomar nada frío, evitar el polvo y tratar de descansar bien. El malvavisco ayudaba, pero el cuerpo necesitaba su parte de reposo para sanar del todo. Al cabo de una semana, la flema que me atormentaba ya casi no estaba. La tos solo aparecía de vez en cuando, como un eco lejano de lo que fue. Pero más allá de los síntomas, lo más valioso fue la sensación de recuperar el control sobre mi cuerpo, de sentir que no todo estaba perdido, que aún había cosas por descubrir y remedios por valorar. Y lo más bonito de todo fue que esto no me lo dio una medicina costosa ni un tratamiento nuevo salido de un laboratorio. Me lo dio una raíz olvidada, una receta antigua y la sabiduría tranquila de una vecina que solo quiso ayudar. Ahora, cada vez que escucho a alguien quejarse de una tos que no se va, no puedo evitar contarles esta historia. Porque quizás, como me pasó a mí, lo que necesitan no es más pastillas, sino volver a lo básico, escuchar al cuerpo, darle lo que necesita y confiar. El primer día fue una mezcla de escepticismo y esperanza. Después de tanto tiempo probando cosas que no funcionaban, una parte de mí se resistía a creer que una raíz pudiera hacer la diferencia. Pero también había algo distinto esta vez. No sentía efectos artificiales,
ni esa sensación de adormecimiento que dejan los jarabes de farmacia. Lo que sentía era suavidad. Ese primer día, la flema empezó a cambiar. No desapareció, no fue un giro milagroso, pero se volvió menos espesa, más fluida. Ya no era esa masa densa que parecía quedarse atrapada en mi pecho. Empezó a moverse, a salir sin tanto esfuerzo, y con eso también disminuyó la irritación que me quemaba la garganta desde hacía semanas. Me di cuenta al mediodía, sin necesidad de un termómetro o un médico. Me di cuenta porque por primera vez en mucho tiempo podía tragar sin que doliera, podía hablar sin tener que aclararme la garganta cada 2 frases. Todavía había tos, claro, pero ya no era violenta. Era una tos que liberaba, no que castigaba. Esa noche, tomé la segunda taza de la infusión con cierto ritual. Me senté en silencio, respiré profundamente, y mientras bebía, sentí que le estaba dando una tregua a mi cuerpo. Fue la primera noche en semanas en la que no me desperté tosiendo a mitad de la madrugada. Dormí profundo, con pausas largas y sin sobresaltos. Y cuando me desperté, no tenía esa sensación de sequedad en la garganta, ni el pecho cargado como una piedra. El segundo día fue aún más revelador. La tos casi desapareció. Solo un par de veces, de forma suave, como si mi cuerpo aún estuviera cerrando el capítulo final de una larga batalla. Me miré al espejo por la mañana, y fue extraño notar cómo incluso mi voz sonaba distinta, más clara, menos forzada. No era solo la garganta que se aliviaba, era también la mente. El pecho, que durante días había sido una caja de resonancia para la tos y la opresión, ahora se sentía ligero. No había ruido al respirar, no había esfuerzo al exhalar. Sentí que mi cuerpo volvía a encontrar su ritmo natural, que mis pulmones podían hacer su trabajo sin fricciones. Pero más allá de lo físico, lo que realmente me conmovió fue lo emocional. Sentí algo que hacía mucho no sentía, paz al respirar. No esa respiración nerviosa, ansiosa, que uno tiene cuando está enfermo y no sabe si va a empeorar. No esa sensación de que cada inhalación trae consigo un ataque. Esta vez, simplemente respiraba, y ya. Sin miedo, sin tos, sin interrupciones. Recuperé el sueño, recuperé la voz, y con eso, recuperé una parte de mí que ya pensaba perdida. Salí a la calle ese segundo día con una sonrisa ligera. No porque todo estuviera perfecto, sino porque algo dentro de mí sabía que lo peor ya había pasado. Había una certeza, una calma interna que venía no solo de un cuerpo que comenzaba a sanar, sino de haber encontrado una solución fuera de lo común, pero profundamente efectiva. Y es que cuando uno ha vivido tantos días atrapado en la incomodidad, en la frustración de no poder hablar sin toser o dormir sin ahogarse, esos pequeños avances no se sienten pequeños, se sienten como milagros cotidianos. Y en ese segundo día, yo empecé a creer otra vez en ellos. Después de experimentar en mi propio cuerpo el alivio que me trajo esta raíz, sentí una necesidad inevitable. Quería entender por qué había funcionado tan bien. ¿Era simple casualidad? ¿O había algo más profundo, algo que la ciencia pudiera explicar? Así que me puse a investigar. Y para mi sorpresa, encontré que esta raíz, el jengibre, no solo ha sido usada durante siglos por culturas tradicionales de Asia, África y América Latina, sino que también ha sido ampliamente estudiada por la medicina moderna. Lo primero que descubrí es que el jengibre posee propiedades mucolíticas y expectorantes. ¿Qué significa eso? Básicamente, que ayuda a disolver la flema y facilita su expulsión. No la bloquea, no la suprime como hacen algunos jarabes comunes, sino que colabora con el cuerpo para que se libere naturalmente. Por eso desde el primer día sentí cómo la flema cambiaba de textura y era más fácil de eliminar. Además, tiene un efecto antiinflamatorio muy potente. Esto ha sido comprobado en numerosos estudios científicos. El jengibre contiene compuestos llamados gingeroles y shogaoles, que actúan directamente sobre las mucosas respiratorias, reduciendo la inflamación de la garganta, los bronquios y los pulmones. Por eso al segundo día
Ya no sentía la garganta áspera ni irritada, y el pecho comenzó a abrirse. Otra propiedad interesante es su efecto antimicrobiano. Aunque no reemplaza un antibiótico en casos graves, sí se ha demostrado que puede inhibir el crecimiento de bacterias y virus que suelen alojarse en la garganta o vías respiratorias superiores. Es decir, mientras ayuda a limpiar, también ayuda a evitar que la infección siga avanzando. Y no solo la ciencia moderna le da respaldo. El uso del jengibre como remedio para la tos y las flemas se remonta a miles de años atrás. En la medicina tradicional china, se usa para calentar el pulmón y eliminar la humedad que obstruye los canales del cuerpo. En la medicina ayurvédica de la India, se prescribe como uno de los remedios principales para equilibrar el sistema respiratorio y mejorar la digestión, que a su vez influye en la producción de moco. Incluso los antiguos pueblos indígenas de América usaban raíces similares para aliviar afecciones respiratorias, mezclándolas con miel o hierbas locales. El conocimiento estaba ahí, antes de que existieran laboratorios o patentes. Y lo más curioso es que, a pesar del paso del tiempo, estos saberes siguen vigentes, y ahora, más que nunca, están siendo revalorizados por la ciencia contemporánea. Ahora bien, ¿es mejor que un jarabe de farmacia? Depende. Muchos jarabes comerciales solo bloquean el reflejo de la tos, pero no ayudan a resolver el problema de raíz. Te sientes mejor por unas horas, pero al poco tiempo, la congestión vuelve. En cambio, el jengibre trabaja con tu cuerpo, no contra él. No adormece tus síntomas, los ayuda a resolverse. Es un proceso más natural, más lento tal vez, pero mucho más sostenible. Además, no tiene efectos secundarios importantes cuando se consume con moderación. Y a diferencia de los antibióticos, no destruye tu flora intestinal, ni crea resistencia. Por supuesto, no es una cura mágica ni reemplaza el consejo médico, pero como apoyo natural y preventivo, tiene un poder que vale la pena conocer y aprovechar. En resumen, la ciencia ha confirmado lo que nuestros abuelos y bisabuelos ya sabían, que en las raíces de la tierra, muchas veces, se encuentra la medicina que nuestro cuerpo necesita. Y que cuando escuchamos a la naturaleza y le damos una oportunidad, ella responde con fuerza y con sabiduría. Antes de que salgas corriendo a preparar tu infusión de jengibre, quiero que hablemos de algo muy importante: los cuidados y advertencias. Porque aunque esta raíz fue una bendición para mí, no todo el mundo reacciona igual. Y lo último que quiero es que alguien se haga daño por no estar bien informado. Primero, el jengibre no es apto para todas las personas. Si tú o alguien que conoces tiene hipertensión arterial, es importante tener mucho cuidado. Esta raíz puede estimular la circulación y aumentar ligeramente la presión, sobre todo si se consume en grandes cantidades o durante muchos días seguidos. No es común, pero ocurre. Tampoco está recomendada para mujeres embarazadas, especialmente en los primeros meses. Aunque algunas culturas la usan para las náuseas, hay estudios que sugieren que en ciertas dosis podría tener efectos sobre el útero. Así que, si estás embarazada o conoces a alguien que lo esté, mejor evitarla o consultar con un profesional antes de usarla. Otro grupo que debe tener especial precaución son las personas que toman medicamentos anticoagulantes, como warfarina o aspirina. El jengibre tiene propiedades que pueden diluir la sangre, y combinarlas con fármacos de este tipo podría aumentar el riesgo de sangrados. Tampoco se recomienda en quienes estén a punto de someterse a una cirugía. Y si bien es una raíz natural, eso no significa que sea completamente inofensiva en todas las dosis. Muchas personas creen que si algo es natural, no hace daño. Pero la realidad es que hasta una planta puede causar efectos secundarios si se consume mal o en exceso. Por eso, la dosis importa. Lo que a mí me funcionó fue una infusión suave, 1 o 2 veces al día, por un par de días. No lo tomé como si fuera agua todo el día, ni lo mezclé con otros remedios sin saber. Aquí viene otra advertencia clave. Si estás tomando medicamentos para el corazón, la diabetes o problemas digestivos, debes saber que el jengibre puede alterar la forma en que tu cuerpo los absorbe o procesa. Puede potenciar su efecto o disminuirlo.
En algunos casos, puede haber interacción entre los compuestos de la raíz y los químicos del medicamento, lo cual puede causar reacciones inesperadas. Y sobre todo, algo fundamental. Si tienes una infección pulmonar grave, fiebre alta, dificultad para respirar o flemas con sangre, no esperes a que una raíz lo cure todo. Este tipo de síntomas requieren atención médica urgente. El jengibre puede ser un apoyo, sí, pero no reemplaza el tratamiento médico ni los antibióticos cuando realmente hacen falta. De hecho, mi alivio con el jengibre fue posible porque no tenía una infección grave, sino un cuadro crónico de congestión y tos persistente. En otras palabras, era el complemento perfecto en mi caso, pero no una solución para todo el mundo. Así que antes de probar cualquier remedio natural, ya sea jengibre o cualquier otro, siempre recomiendo hablar con un médico o profesional de la salud, especialmente si tienes más de 60 años o convives con enfermedades crónicas. No tengas miedo de hacer preguntas. Lleva tu lista de medicamentos, cuéntale tus síntomas y pregúntale si puedes usar esto como apoyo. En el fondo, la sabiduría está en el equilibrio. Escuchar a la naturaleza, sí, pero también escuchar a tu cuerpo y a quienes te cuidan con conocimiento y experiencia. Yo tuve suerte. Encontré algo que me ayudó sin complicaciones, pero me ayudó también porque fui prudente, porque investigué y porque no me precipité. Y ahora que tú tienes esta información, puedes tomar decisiones más claras, más seguras y sobre todo, más conscientes. Si me hubieras visto hace unas semanas, no me habrías reconocido. Tenía la mirada apagada, la garganta siempre inflamada y un cansancio que no venía del cuerpo, sino del alma. La tos no me dejaba dormir. Me despertaba varias veces por noche con esa sensación de que el pecho se cerraba, como si algo me apretara desde dentro. Cada día empezaba con flema, carraspeos y una voz que se iba apagando más y más. Probé de todo, lo que me daban en la farmacia, lo que recomendaban en los foros, incluso tés, vapores, pastillas, pero nada se sentía como un alivio real. Todo parecía tapar el síntoma por un rato, solo para volver al día siguiente, igual o peor. Hasta que una conversación simple, en un día cualquiera, me cambió el rumbo. Una raíz, algo que había ignorado por años, algo que, en solo 2 días, me devolvió el aire, la voz y el descanso. No fue un milagro, fue naturaleza, fue sabiduría antigua, fue escuchar lo que muchos han sabido desde hace siglos, y que a veces olvidamos entre tanto remedio con etiqueta. Hoy no solo respiro mejor, hoy hablo con calma, duermo profundamente y despierto con la garganta limpia. Pero más allá del cuerpo, hay algo que se limpió también en mi interior. La sensación de que ya no había salida, de que tendría que acostumbrarme a vivir así. Porque no tenemos que resignarnos al malestar. A veces el alivio está más cerca de lo que creemos. Solo hay que mirar en otra dirección. Y por eso decidí compartir esto contigo. Porque si a mí me sirvió, quizá también pueda ayudarte a ti. O a alguien que conozcas. Porque a veces, lo que más sana no es solo lo que tomamos, sino también lo que compartimos. Quiero darte un consejo, de corazón. Escucha a tu cuerpo. No ignores las señales. No aceptes el malestar como parte de la edad. Investiga, pregunta, intenta. Y si algo te funciona, compártelo. Porque nunca sabes a quién puedes estar ayudando con una sola palabra. De hecho, me encantaría saber de ti. ¿Tú has probado algún remedio natural que realmente te haya servido para la tos, la garganta o el pecho cargado? ¿Tu abuela, tu padre, algún vecino? Cuéntamelo en los comentarios. Puede que tu experiencia sea justo la que otra persona está necesitando leer hoy. Y si este video te trajo algo de alivio, claridad o esperanza, suscríbete al canal. Aquí hablamos de salud, de sabiduría de vida y de esos pequeños descubrimientos que nos pueden cambiar el día o incluso la vida. Además, compártelo con alguien que esté pasando por lo mismo. Tal vez tu madre, tu hermano, una amiga que no duerme bien por la tos. Porque a veces, el mejor regalo que puedes dar
Es una solución que ya viviste tú. Gracias por estar aquí, por acompañarme hasta el final y por formar parte de esta comunidad que cada día crece un poco más con historias reales, consejos útiles y mucha humanidad. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, cuídate, respira hondo y no dejes de confiar en que siempre hay algo que puede ayudarte.